Hace 2 días, Clickteam actualizó la versión de móviles de Ultimate Custom Night trayendo varios cambios, y en este video quisiera repasar todos estos cambios a ver si vale la pena o no este port. En anteriores ocasiones no me terminó de convencer la versión de móviles, dejándolo por debajo de la versión de consolas y el original. Eso si no contamos la versión de Microsoft que por alguna razón existe. Así que quédense hasta el final del video, ya que me veré obligado a tener que pasarme el 50-20. Así que sin nada más que decir, repasemos esta actualización. Si les soy sincero, una de las razones por la cual detesto la versión de móviles es por la interacción de las cámaras. Cada vez que juego el 50-20 y tengo que resetear la ventilación, las cámaras se abrían un poco más lentos que otros ports, por lo que me sentía mucho más vulnerable a ser asesinado por personajes como Toy Freddy. Sin embargo, al abrir una nueva partida, he notado un gran cambio. No solo la fluidez de las cámaras era más notoria, sino que sentía que el botón me reaccionaba mucho más inmediato, por lo que ya no me tenía que preocupar por muertes injustas con Nightmarion. El hecho de que le hayan implementado esto mismo con el botón de la máscara me parece bastante bien, aunque no me llegaba a molestar al mismo nivel que las cámaras. Pero sí agradezco de que hayan nerfeado el botón de volver al menú principal. En anteriores ports, el botón de salida duraba un segundo completo, y no ayudaba el hecho de que el port estaba bien optimizado. Pero cada vez que salgo de una partida, se siente mucho más rápido y menos tedioso. Y estos ligeros cambios honestamente le dan un mayor improvement a este juego. Para la gente que no sabe cómo Nightmarion funciona en la versión de móviles, les explico. Clickteam decidió personalizar un mouse para esta versión de móviles, y este mouse se teletransportará en cualquier zona de la pantalla que tú toques. Esto terminaba siendo muy tedioso a la hora de cerrar puertas y utilizar los tools de la derecha, ya que si quería bajar la temperatura tenía que cliquear en el ventilador, darle al Power Generator y luego darle a la zona izquierda para que Nightmarion no me mate. Pero en esta actualización, Clickteam decidió que cada vez que utilices uno de estos botones, el mouse se permanecerá completamente quieto. Esto a mí al principio me costó bastante acostumbrarme, ya que mi cerebro estaba familiarizado por cómo funcionaba Nightmarion antes, pero entiendo que para nuevos jugadores esto es una muy gran ventaja. Mi problema viene con que el botón de la máscara y cambiar el cartel de piso mojado aún logran que el mouse se teletransporte. Entiendo que en PC se utiliza el mouse para interactuar con estas opciones, pero luego me di cuenta que Allman Consequences y LoLbeat tampoco se le teletransporta el mouse, por lo que hubiese sido un muy buen añadido para que Nightmarion no hubiese sido un estorbo. Pero no se preocupen, ya que después descubrí que puedes interactuar con estas dos cosas mientras mantienes pulsado el botón, por lo que puedes ponerte la máscara y mantener pulsado el botón para llevar el mouse a la izquierda. Si se preguntan, un buffer click es un clic que mantienes pulsado antes de una acción, provocando que esa acción comience desde el primer frame. Esto es una muy gran ventaja para las mecánicas de Bonnie y Foxy, ya que la estrategia primordial es que si tienes a Foxy en la mesa, esperas varios segundos para luego abrir y cerrar las cámaras en el primer frame, haciendo de que la figura cambie a Bonnie. Vaya locura. Así que sin nada más que decir, les dejo con el 50-20. Ok, fun fact, de hecho estuve jugando este mismo Maxwell de esta mañana, solo que intentaba pasármelo sin sonido. Pero bueno, decidí descartarlo porque era una idea bien estúpida y no creo que la gente le importa. Así que nada, vamos a ver que no puede salir de esta partida. No, no puede ser, era perfecto porque no vino Valora. Ok, la razón por la cual no quería que Valora viniera era para que no me desactivara las cámaras y pudiese ver el botón de la Deathcoin. Y bueno, me daba mucha más ventaja, ya que el botón de la Deathcoin igualmente sigue siendo diminuta. Voy a rezar de que ya se haya ido Flushrat, debió de haberse ido ya. Ok. Cerrar por si acaso no era coincidencia. Porque pudieran ser los de los conductos, no sé. Y soy anormal. Ok, el volumen no está despierto. God damn it. El problema es que la parte más difícil es hacer el reset ventilation. Porque ahora puedo simplemente hacer un zero frame flip y deshacerme de Fox y ya está. No, me lo puedo creer. ¿Y ese es el RNG? No sé si cerró aquí. No me acuerdo.
Bro, esto es mucho más free. Lo que pasa es que sí, hay que acostumbrarse. Porque ahora los botones no te envían directo. O sea, el mouse no te sigue. So, ahora no es necesario tener que volver a cliquear la esquina. Ahora, cosas como, por ejemplo, el tipo del teléfono y eso no te sigue. Oh, shit. God damn it, God damn it. No, tenía... God damn it. Tenía solamente 9. No se puede hacer el swipe con Helpy. Ay, sí, otra vez los crashes. ¿Por qué Clickteam no arregló los crashes? Eso era de las primeras cosas que tenía que arreglar. Bueno, pues se arregla. No se vuelve a la oficina. No, F. Ok, ya. Pero, no, activa la caja de música estúpida. No, y no han arreglado esa estupidez. Ay, Dios mío, se me olvida cada rato. Ay, Dios mío, no entiendo cómo Nightmare no me mata. No entiendo cómo Nightmare no me mata. Bueno, aunque igualmente estoy muerto por Fox, así que tampoco es que voy a llegar lejos. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo no he entrado ninguno? What the f... Ni siquiera cerré. Bueno, está bien. Adiós, chavales. What the hell? No, ya empezamos con esto. Ya, está bien. Por favor, Foxy y... Soy Freddy. Compórtense, por favor. Es lo único que pido es un solo flip y ya está. ¡Pero cómo corre, Dios! ¡No! Soy estúpido. ¿Por qué fallé ese flip? Es que es que lo hago por contenido. No, he fallado el último flip. No, qué dolor. Bueno, hay que intentarlo de nuevo. Ahí está. Bueno, y solo por las cosas. No se quiso, god damn it. Otra más. There we go. Vale. Vamos a ver, 18%, nada mal. Vamos a cambiar el cartel por si acaso. GG's. Alright. Eso estuvo bastante fun. Solamente demoré 40 minutos para pasarme esta porquería de nuevo. Ay, nada mal. Ay, no hay otra intermisión. ¿A quién le importan las intermisiones? Y eso ha sido todo. Después de haberme pasado el 50-20, he llegado a la conclusión que esta actualización fue bastante buena. Y aunque todavía faltan algunos bugs que arreglar, la verdad es que esta actualización optimizó varias cosas los cuales lo hacían mucho más molesto. Obviamente no está al tope de la versión de PC, ya que ese lo puedes conseguir de manera gratuita, pero si eres bastante hábil en juegos de móvil, pues este port sería bastante bien para ti. Espero yo que les haya gustado mucho este video. Si quieres más tipo de contenido como esto, puedes apoyarme suscribiéndote a este canal. Y por el momento no tengo outro, así que pantalla negra. Nos vemos.